¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al repaso de la actualidad parlamentaria. La paga extra de los funcionarios sigue sobre la mesa. La Cámara Foral pide al Gobierno que la abone y que lo haga antes del mes de julio. Un acuerdo parlamentario con el apoyo de UPN, PSN y el Partido Popular, el voto en contra de Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda Esquerra y la abstención de Podemos ha hecho que salga adelante la iniciativa. Laura Pérez lo anunciaba antes de que se tratara en el Pleno. No vamos a entrar en esos chantajes electoralistas de UPN, que con UPN no queremos ni coincidir en el voto, sobre todo porque de ninguna manera les reconocemos legitimidad alguna para reivindicar ellos, que han sido los reyes de los recortes. Finalmente, Podemos se abstenía en la votación, una postura muy criticada por los grupos de la oposición. Usted lo que tiene que hacer es dimitir antes de que acabe este pleno. Hemos visto a gente de su grupo levantar este dedo en las concentraciones para pedir derechos y para pedir, entre otras cosas, que se pague la extra. ¿Por qué no usa este dedo para pulsar el botón que sí permite pagar la extra? ¿Eso es para lo que tiene usted que usar? Un bipolarismo político, Podemos, que es capaz de votar en contra de una enmienda presupuestaria para pagar la extra después de haberse colocado literalmente detrás de una campaña electoral a favor de pagar. UPN arremetía contra Podemos, pero también contra la negativa de todo el cuatripartito. Ahora, si fuésemos nosotros el Gobierno, y les decimos que vamos a pagar la extra en el año 2018. ¿Se lo imaginan, no? Se hubieran acabado las telas de imprimir pancartas en esta comunidad. Vaya regalito que ustedes le han dejado de herencia al nuevo Gobierno. Vacías con telarañas. Así dejaron ustedes la caja. Venían de una época en la que el cerdito estaba lleno. Que ustedes no dejaron 60 millones en la caja para pagar la paga extra. Les ha faltado acusarnos de masoquismo, de que somos masoquistas. Es decir, que la paga extra no se paga por no sé qué placer da no pagarla. Es que yo creo que esa es la situación en la que al señor Sayas le ha faltado decir. EH Bildu, que también votaba en contra de la propuesta, ha pedido al Gobierno de Barcos que pague la extra en el momento en el que haya la más mínima oportunidad. No es el único asunto de la actualidad destacado de los últimos días. El Parlamento ha aprobado un crédito especial de casi 4 millones de euros para adquirir licencias de Microsoft para la Administración foral. Además, el consejero de Salud ha comparecido en la Cámara para hablar sobre la situación de las urgencias en el complejo hospitalario y también en el Hospital Reina Sofía de Tudela. No estaba contemplado en los presupuestos. Ahora el cuatripartito ha aprobado un crédito extraordinario de casi 4 millones de euros para la compra de licencias de Microsoft para la Administración foral. Hasta ahora el Ejecutivo alquilaba sus servicios, pero tras una auditoría, la empresa denunció un desfase entre las licencias compradas y las instaladas. La auditoría constata que únicamente la mitad de los puestos de trabajo en los que se ha instalado Office contaba con licencia para ello. Son alrededor de 6.000 los puestos de trabajo que se ven afectados por este hecho. Dice el Gobierno que el alquiler es la solución menos mala y que el objetivo es caminar hacia el software libre. El Ejecutivo y los grupos que lo sustentan denuncian una mala gestión del anterior Gobierno de UPN. Se había estado pirateando desde la Administración, desde el Gobierno de Navarra, mediante la instalación de poco menos que 6.000 licencias. La Administración dispone de una serie de programas pirateados o sin control alguno y por consecuencia de ello ahora Microsoft exige una sanción. Cualquiera diría que ha gobernado en Navarra el partido pirata, porque teniendo 6.000 licencias piratas en la Administración, y no vale eso de, bueno, es que todos hacían lo mismo y en otras autonomías. La oposición asegura que el Ejecutivo ha hecho una mala gestión con Microsoft. Oír a partidos que llevan en su programa electoral, como el señor Iglesias, de decir que las administraciones públicas tienen que caminar hacia el software libre, venir aquí a defender esto. La verdad es que sí que les está cambiando a algunos el sillón donde se sientan. Han conseguido 4 millones de euros. Eso sí, para una multinacional. La pésima gestión y negociación que se ha llevado con Microsoft. No puede ser. Es una auténtica vergüenza. No hay por dónde cogerlo. Señora consejera, están ustedes tirando el dinero de una manera con unas dimensiones considerables. Fomentar el software libre en la Administración es uno de los compromisos del cuatripartito en el acuerdo programático.
El consejero de Salud reconoce que sigue habiendo problemas con los ingresos en urgencias. Uno de los problemas que hay en urgencias es la capacidad de drenaje a las plantas o a las altas. Y ese es un problema que también se ha analizado en el grupo de trabajo. Fernando Domínguez ha explicado en el Parlamento el plan de mejora que va a implantar en el complejo hospitalario. Pasa por 11 nuevos profesionales y nuevo equipamiento médico. La oposición le acusa de presentar solo planes, pero no llevarlos a la práctica. Muchos grupos de trabajo, infinidad de horas invertidas por el personal, dando ideas organizativas, la dirección ha preferido parchear las urgencias. Pero si tenemos menos recursos que en el presupuesto de la legislatura pasada para atención primaria. Por lo tanto, menos discursos y más hechos. Eso es un trabajo lento, pero que hay que hacer, y desde luego que estoy totalmente de acuerdo en que en esa línea tienen que mejorar. El cuatripartito defiende que sí se ha mejorado el servicio de urgencias, aunque algunos grupos piden mejoras más profundas. Otra parte de la información que también nos ha llegado, y eso es así, es que no se ha hecho caso a los grupos de trabajo a los que aquí se ha mencionado. Se nos ha transmitido también, y lo quiero poner encima de la mesa para que se nos diga si es verdad o hasta dónde, la falta de diálogo con las jefaturas. Es verdad que había falta de diálogo, yo creo que eso se está solucionando en esta legislatura. Precisamente han tenido ocasión de hablar los profesionales a través de este grupo de trabajo. En repetidas ocasiones se han reunido con las jefaturas del propio complejo. Las críticas son más fuertes si hablamos del Hospital Reina Sofía de Tudela. Las camas en los pasillos están, la gente espera en los pasillos. El consejero ha aprovechado para pedir más responsabilidad a la hora de acudir a urgencias. El 41% de las personas que fueron atendidas en 2015 sufrían procesos leves o no urgentes. La Comisión de Investigación sobre Caja Navarra tiene de plazo hasta el próximo 24 de junio para recibir 298 peticiones de documentación. Son las realizadas por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, que no ha registrado ninguna. Más de la mitad de las peticiones de esa documentación han sido solicitadas por Geroa Bai, que ha registrado hasta 159. Le sigue Bildu con 81 solicitudes. Se ha solicitado información a la Fundación CAN, a CaixaBank, al Banco de España, al Gobierno de Navarra o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otras instituciones. El plazo máximo es el 24 de junio, pero para que la premura de tiempo no sea un obstáculo, no se descarta ampliar ese plazo hasta el mes de julio y que las comparecencias fueran en el mes. Puesto que los máximos dirigentes políticos que en esos momentos estuvieron al mando, estuvieron en los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura de Caja Navarra, ya no están en la política. E incluso algunos de ellos devolvieron las dietas que percibieron y, por lo tanto, es difícil exigirles responsabilidades políticas. A día de hoy seguimos sin saber por qué desapareció la Caja de Ahorros de Navarra y seguimos también sin saber por qué desaparecieron esos 1.000 millones de euros. ¿Cuál fue la actuación del Gobierno de Navarra, de sus miembros, y cuál fue la actuación, sobre todo, de todos los representantes políticos que el Gobierno de Navarra tenía designados en los distintos órganos de lo que era Caja Navarra, y en qué medida su actuación por acción o por omisión llevó a la situación en la que ya es conocida y que no voy a repetir? Queremos construir esa línea de tiempo, como comentaba, y para eso hemos dividido nuestras peticiones de información, que en número son 15, pero son muy específicas y muy exactas, y os aseguro que muy trabajadas para conocer esto. No hemos querido traer preguntas al peso, sino hemos querido traer concreción y profesionalidad. Y esta semana el Parlamento se ha sumado al Día Internacional contra la Discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Representantes de todas las formaciones se concentraban a las puertas de la Cámara en apoyo a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Y a esta lucha se han sumado hoy todos los grupos políticos del Parlamento de Navarra. A las puertas de la Cámara se han concentrado en apoyo al colectivo LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Una población LGTBI que puede suponer hasta el 15% de la población y que ha estado totalmente abandonada por las políticas institucionales hasta este momento en Navarra. Hace 26 años que la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Desde entonces se lucha contra la discriminación, intolerancia y violencia hacia estas personas. Valoran los pasos dados en Navarra, pero recuerdan que aún quedan muchas conquistas sociales por conseguir. Ya hace muy poquito tiempo en esta misma Cámara se aprobó una moción
instando al Gobierno a que creara un área LGTB dentro del propio Gobierno. Por otra parte, estamos ya a las puertas de que esa área ya, de hecho ya formalmente ya se ha creado, pero que se ponga en marcha en el Ayuntamiento, que este mismo Parlamento también realice una ley antidiscriminatoria para el colectivo LGTBI y que desde el Gobierno, si tenemos esa ley y si tenemos esas áreas funcionando, se establezcan políticas concretas. La plataforma 28J lucha y reivindica cada día los derechos de todas las personas para poder realizar su proyecto de vida en libertad e igualdad, reivindicando que la concepción heterosexual de la sociedad se amplíe hacia una mirada más diversa. Es tiempo ya para la entrevista del programa Parlamento. Esta semana charlamos con Marisa de Simón, de Izquierda Esquerra. Bienvenida. Gracias, bienvenidas a vosotros también. Una vez más, ya en esta entrevista. Quiero empezar esta charla con una experiencia vital de la que acabas de llegar y que gracias a tu trabajo en el Parlamento te ha permitido vivirla, llegar hasta los refugiados allí en el Sáhara y conocer cómo es de primera mano su día a día. Me decías que a veces en zonas inhabitables. ¿Cómo ha sido? Bueno, una experiencia, toda una experiencia, ¿no? A mí me ha impresionado muchísimo y efectivamente es una zona inhóspita, no es una zona habitable, quiero decir que pues, están refugiados allí porque ese territorio no lo iba a ocupar nadie. Yo conocía esa situación, lo que pasa que no la había vivido, ¿no? en el día a día. Llevaba muchos años trabajando por la causa saharaui, pero vamos, ni en el peor de mis sueños me podría haber imaginado las condiciones en que viven, y eso que parece ser que de unos años aquí pues algunos tienen luz eléctrica, cosa que antes era imposible, pero bueno, las condiciones durísimas. Entonces un pueblo resistente y un pueblo pues, que impresiona esa capacidad de solidaridad que tienen unos con otros y una organización al milímetro sobre lo que se come, lo que se bebe, el agua que se gasta. Bueno, yo impresionada todavía no me he recuperado. Viajasteis un grupo de parlamentarios de aquí de esta Cámara para ver también un proyecto que está cofinanciado por esta Cámara Foral. ¿Cuál es y en qué situación está? Sí, pues vimos un hospital, además lo inauguramos, vimos también un centro de salud en otra zona que se había rehabilitado y también lo inauguramos. Y vimos bueno, otro tipo también de edificios sanitarios, uno también de atención a mujeres que habían quedado pues, destruidos con las últimas lluvias. Y eso también impresiona y mucho, porque las personas que atienden, por ejemplo, ese hospital o los centros de salud, pues son médicos, enfermeros, enfermeras, matronas, pues que tienen unos sueldos simbólicos, ¿no? Como 30 euros al mes o 100 euros al mes, ¿no? Si bien es cierto que no se puede comprar nada, prácticamente nada, pero claro, estas personas que tienen una formación extensísima deciden quedarse en los campamentos para ayudar a su pueblo en lugar de trabajar en otros lugares pues de África o de Europa donde tendrían unos sueldos pues muchísimo mayores, por supuesto. Como repulsa ante esta situación, aquí en el Parlamento lo que seguimos sin ver es la bandera de Europa puesta, pues, por ejemplo, en este salón de plenos. ¿Esto hasta cuándo va a ser? Porque el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía ahí sigue. Pues sí, la verdad. Bueno, esto es algo simbólico, ¿eh? Yo siempre fui de la opinión, lo que pasa es que creo que me quedé sola, de haber dejado la bandera. Bueno, es algo simbólico, pues ¿cuándo se volverá a poner? Pues no sabría decirte, porque las condiciones siguen siendo las mismas, o sea que en realidad no la deberíamos volver a ubicar mientras sigan las políticas europeas castigando, por ejemplo, castigando a todos los refugiados sirios que ahora los tenemos en Lesbos amontonados y con idea de expulsarlos de Europa. Por lo tanto, bueno, de ponerla nada, una vez de que se ha quitado, desde luego yo no apostaría por ponerla hasta que Europa no modifique la política en este sentido. Bueno, vamos con más asuntos, con la mesa y junta de portavoces de este lunes, en la que los 4 partidos que sustentáis el Ejecutivo de Barcos aprobasteis una declaración institucional para reprobar o rechazar la actuación de la delegación del Gobierno ante ese mural de tortura en el Ayuntamiento de Aoiz, en el que se pedía borrar. Pedíais incluso la dimisión de la delegada Carmen Alba. ¿Por qué? Hombre, si es que es un despropósito que una delegada del Gobierno por una pancarta de esas características, todos la vimos, ¿no? Tortura y una línea en horizontal o inclinada, ¿no? No tenía ningún argumento, no tenía ningún indicio
que le empujara a tomar la decisión que tomó en su día. Por lo tanto, es que una delegada del Gobierno no se le pueden permitir decisiones arbitrarias de estas características. Por lo tanto, el hecho es un hecho insólito, no debería haberse producido nunca, y mucho más en un contexto en el que estamos, en que se quieren superar determinados enfrentamientos y confrontaciones que no tienen, como en este caso, ningún sentido. Pero vamos, no había ningún argumento, ni lo hay, que apoye la decisión que tomó la señora Alba. Durante toda esta legislatura se están apoyando muchas políticas sociales. Esta semana ha sido semana de manifestaciones aquí en el Parlamento. Todos los grupos parlamentarios salíais a la puerta en contra de la discriminación de personas por su identidad sexual. El grupo de LGTBI venían aquí al Parlamento y vosotros dabais también voz a todas estas personas que se sienten discriminadas. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Parlamento? ¿Cuáles son los asuntos en los que estáis trabajando? Pues estamos trabajando en una ley, en una proposición de ley que garantice todos los derechos y prestaciones a estas personas. Bueno, nosotros, en Izquierda Esquerra, nosotras, bueno, yo creo que es popularmente conocido el apoyo que siempre hemos dado a este colectivo, en la medida en que cualesquiera de nosotros tenemos que tener los mismos derechos y obligaciones, y en este caso, pues evidentemente, efectivamente, estas personas pues no tienen las mismas posibilidades de los demás en el acceso a la salud, en el acceso incluso a la educación, en el acceso al empleo, y eso hay que regularlo porque son personas que están ahí, que viven ahí, que están con nosotros y con nosotras, y desde luego tienen muchísimas dificultades para acceder a los bienes y servicios que para todos los demás pues están aquí, es más habitual, y están a la puerta de nuestra casa. Vamos con más asuntos, vamos a hablar de educación, porque bueno, esta es la legislatura también de la educación y también de los plenos monográficos. La semana que viene, sí, uno dedicado a esta. Ya el PSN esta semana también ha pedido al Gobierno, ha instado al Gobierno que elimine la moratoria del PAI. Bueno, ¿cómo os enfrentáis desde Izquierda Esquerra a este pleno monográfico y ante pues bueno, el tema de la legislatura? Respecto al PAI, yo de verdad, en esta legislatura sí que la educación está siendo un tema muy polémico, pero la verdad es que hay expresiones como que se han acuñado, como por ejemplo suprimir la moratoria del PAI. El PAI no tiene ninguna moratoria, en el acuerdo programático no se habla de moratoria como tal, sino lo que se pretende y se está haciendo es, antes de dar más pasos en la implantación o extensión de este programa, de este programa, pues lo que correspondía era evaluar, parar y tomar decisiones de cara a futuro, porque desde luego para Izquierda Esquerra el inglés en el currículum escolar es fundamental, como son las matemáticas, y siempre hemos pensado en este sentido que lo que hay que tener es un plan, o sea, que se pretende, y luego hacer un plan de implantación. No puede ser que exista ni un solo alumno en Navarra que no tenga las mismas oportunidades de acceder al aprendizaje, a los contenidos, al aprendizaje del inglés, porque viva en no sé dónde o vaya no sé dónde. Pues de Izquierda Esquerra lo tenéis bien claro. Clarísimo. Quiero seguir con un tema de educación porque hasta que eres una de las mejores conocedoras de este asunto en el Parlamento. Mendoza va a acudir aquí al Pleno para abordar las agresiones a los docentes. ¿Qué está pasando en Navarra? ¿Hay respeto? ¿Se respeta el trabajo de estos profesores? ¿Qué pasa? No, pero esto no es una cuestión. A ver, yo creo que agresiones... yo creo que son hechos puntuales, son muy poco usuales, pero sí que es verdad que se ha perdido mucho prestigio. O sea, el profesorado, me incluyo, hemos perdido mucho prestigio social y vivimos en una sociedad pues, en la que se ha fomentado la típica queja: los niños tienen derecho a todo, los papás tienen derecho a todo el mundo tiene derecho a todo, y esto no es así. Se ha desprestigiado mucho la figura del profesor, y eso hace, porque al profesor al fin y al cabo, pues mira, te desprestigian, un día te pegan una mala contestación o te puede llegar un cachete, eso pues tiene su gravedad, pero no es tanta. Lo que sí que es grave es que cuando tú no tienes, así una sociedad no cuenta con un profesorado prestigiado, ese profesorado tiene muchísimas más dificultades para enseñar. Muchísimas más dificultades para enseñar, para llegar a las familias, muchísimas más dificultades para llegar al alumnado y para llegar a la sociedad. Si no hay respeto, lo mismo que ocurre del profesor al alumno y del alumno al profesor, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje no es óptimo. Por lo tanto, eso es una cuestión muy grave que hay que abordar.
No quiero terminar esta entrevista sin hablar de salud, porque estuvo aquí Fernando Domínguez, el consejero, para comentar ante los representantes de las diferentes formaciones ese plan de mejora para los servicios de urgencias, en el que se plantea 11 nuevos puestos para profesionales y también pues la adquisición de mejoras técnicas de equipos. Muchos reprochaban al consejero que todo se queda en planes y en pocos hechos. ¿Qué os parece? Pues yo no me llevé esa sensación, al revés, todo lo contrario, y así se lo dije. O sea, a mí me pareció que el consejero presentó un trabajo impecable en relación a la evaluación de la situación de las urgencias, tanto en el complejo hospitalario de Navarra como en el Hospital Reina Sofía, que le permitía o que le va a permitir a Salud dar pasos adelante, pero para solucionar problemas concretos. Y hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención y además me pareció muy acertada, la diferencia que hacía el consejero de las necesidades que había, ¿no? Y de los ámbitos de mejora. Uno, recursos humanos, recursos materiales y luego todo lo que tenía que ver con la organización. En este sentido, quiero decir que estableció indicios, porque no estaban ya todas las medidas, sí, pero que estableció algunas medidas concretas organizativas que no cuestan nada, que quiere decir que organizando los recursos materiales humanos de otra forma, pues el servicio puede ser más eficaz y más eficiente. Yo me llevé una impresión fantástica, no otras veces, vamos, yo no soy precisamente de dar halagos gratuitos, pero en este caso a mí me parece que el señor Domínguez presentó un trabajo impecable. Muy bien, bueno, pues nos quedamos con esas sensaciones. Muchas gracias, Marisa. A vosotras. Bueno, pues hasta aquí este tiempo para la entrevista en el Parlamento con Marisa de Simón. Muchas gracias, Sara. Pues así, con el tiempo de entrevista, nos despedimos. Les esperamos, como siempre, la próxima semana. Adiós.